Muy buenas, soy Charlie Hoyos y esto es Magnates del Ladrillo. Hoy quiero hablarte sobre quién fue el primer especulador inmobiliario de la historia de España y cómo se las ideó para dar el mayor pelotazo inmobiliario del siglo de oro, convirtiéndose en una de las personas más ricas y poderosas de la España y Europa de la época. Incluso muchos le apodaron como el patrón de los corruptos o el mayor ladrón de España. Estamos hablando de Francisco Gómez de Sandoval, Rojas y Borja. Comúnmente seguro que lo conoces mejor como el primer duque de Lerma, que fue el valido del rey Felipe III. Nació en Tordesillas en 1553, el duque de Lerma, no Felipe III, y falleció en 1625 en su residencia de Valladolid. ¿Y por qué tuvo tanta relevancia este petimetre? Porque se convirtió nada más y nada menos que en el hombre de máxima confianza del rey Felipe III. Empezó como gentil hombre de cámara y acabó por ser nombrado como valido de la corona. Vale, el primer duque de Lerma. Pero no solo eso, sino que también fue nombrado como quinto marqués de Denia, Alicante, y primer conde de Ampudia, que es una localidad de Palencia. En la España de la época, o mejor dicho, en el Imperio Español de la época, al duque de Lerma se le conocía como un hombre arrogante. Y de hecho, no hace falta más que ver los retratos que se le hacían. Era un hombre muy avaricioso y que su único objetivo como valido no era el de ayudar en la toma de decisiones al reino, sino lucrarse a toda costa, ya fuera a través del robo de las arcas reales, vendiendo cargos, haciendo favores públicos o a través de la especulación inmobiliaria. ¿Quieres saber qué es exactamente lo que hizo? Pues mira, fue una doble operación inmobiliaria con firma de picaresca española. Primero de todo, en 1601, el duque de Lerma trasladó la corte desde Madrid a Valladolid. ¿Por qué? Pues porque uno de sus objetivos era el de alejar a Felipe III, al rey, de la influencia de su abuela, la emperatriz María. Vamos, y esto lo hacía para malear todavía más al enclenque de Felipe III. Claro, con la nueva corte en Valladolid, como podrás imaginar, la demografía de la nueva capital experimentó un gran crecimiento. Por cierto, y súper importante, y aquí está la clave de esa especulación. Antes de llevarse el chiringuito a Valladolid, el muy zorro de Lerma, que no lerdo o lerda, de Lerma, compró solares, tierras, viviendas y otras propiedades muy baratos en la nueva capital del imperio, para así alquilárselo y vendérselo después a ese funcionariado, a esos cortesanos que venían con la maleta desde Madrid. Y evidentemente no les hizo ningún favor mirando por el reino de las Españas, no hizo ningún descuento, no hizo nada, sino que alquiló a precio de oro. Y me río yo de la ley de vivienda de España, porque como imaginas, al establecer la capital en Valladolid, su mercado inmobiliario tuvo una revalorización espectacular. Y no solo eso, sino que el mercado inmobiliario de Madrid, su precio por metro cuadrado se desplomó. Claro, ya no era la corte de España. Hablamos de hace más de 400 años, así que es muy difícil conseguir porcentajes. Pero debía ser un gran estacazo cuando el pícaro del duque de Lerma se puso las botas a comprar viviendas en Madrid casi regaladas. Pero la pregunta es, y quizá ya te lo estés preguntando como buen magnate de ladrillo y entendido de este mundo, ¿para qué comprar viviendas en una ciudad que ya no es la capital, que ya no es la corte y cuyo mercado inmobiliario se ha desplomado? Pues quizá ya lo sabes o te lo estás imaginando. Y es que el duque de Lerma era de todo menos tonto. Pero claro, solo utilizaba su ingenio y esa picaresca para lucrarse y no para asuntos del reino. Hay una biografía que se llama El duque de Lerma, corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII, de Alfredo Alvar, que dice que este pícaro de Lerma compró todas las casas que van, ojo, desde la actual plaza de Neptuno en Madrid hasta casi Atocha. Casi nada, 2 kilometrazos de calle que le costaron solo, entre comillas, solo 80.000 maravedíes. Y digo solo porque este pedazo de inversión le llevó a obtener casi 55 millones de ganancia patrimonial. Ya te digo, nada más y nada menos que un 69.000% de revalorización. Me río yo de los flipping que hacemos hoy en día los inversores de un 20, un 30% de revalorización. Repito, 55 millones de ganancia patrimonial, 69.000% de revalorización, el jodío de Lerma. Vale, hasta aquí la fase 1 de esa especulación, de ese pelotazo inmobiliario que hizo el duque de Lerma. Segunda fase, ¿qué es lo que sucedió después? Pues mira,
coincidiendo varios sucesos como el temor a la peste en Valladolid, el fallecimiento de la abuela de Felipe III y el dinero que los comerciantes de Madrid ofrecieron al duque para volver a instalar la corte en su capital original, hablamos de nada más y nada menos que 250.000 ducados. Algo así como 94 millones de maravedíes, casi nada. Bueno, pues se lo pusieron muy fácil al duque de Lerma para convencer a su querido rey Felipe III. ¿Y qué pasó? Pues que se llevaron todo el tinglado, toda la corte, nuevamente a Madrid en 1606. Traducción: el mayor pelotazo inmobiliario del siglo de oro en tan solo 5 años. Vamos, una revalorización de la leche, con la que todos los inversores soñamos e imposible de conseguir a menos que hagamos algo ilegal. Aunque pensándolo bien, muchísimos de los actores principales de la crisis inmobiliaria de España de 2007-2008, estoy convencidísimo de que se lo llevaron así de crudo. Si no es más, porque ya tenían de referente aquí al duque de Lerma para aprender de él, ¿no? ¿Y cuál fue el patrimonio que generó el canalla del duque de Lerma? Un patrimonio colosal. Según diversas fuentes en Voz Populi y otras, el rey Felipe IV, hijo de Felipe III, le solicitó al duque de Lerma hacer una descripción de los bienes que tenía en su haber y las rentas que recaudaba de sus territorios. Vamos a ver las más destacadas, aunque ya te digo que no son todas ni mucho menos. En el puesto número 1 del ranking se encuentran las rentas de las villas de Lerma, Cea, Valdemoro, Arganda, entre otros pueblos, que recibía el duque por más de 10 millones de maravedíes. En el ranking número 2 estaba el oficio de tesorero de la Casa de la Moneda de Burgos, por la que recibía 8.400.000 maravedíes. En la posición número 3, las rentas de la Encomienda Mayor de Castilla, por las que recibían nada más y nada menos que 4.125.000 maravedíes. En cuarto lugar, el censo sobre la Villa de Madrid, 463.000 maravedíes. Y todo esto por no hablar de sus numerosas obras de arte, joyas, manuscritos raros y antiguos, una increíble biblioteca personal, etcétera, etcétera. Como se suele decir en los pueblos, este duque de Lerma, tenía tanto que no sabía ni lo que tenía. Vale, yo aquí te estoy hablando de ducados, te estoy hablando de maravedíes. ¿Y qué narices significa eso hoy en día? Pues para que te hagas una idea mejor de la fortuna que tenía el canalla de Lerma, y permitidme este nombre, ¿no? De canalla, de ladrón, porque es así. Fíjate, un obrero de la época del siglo de oro ganaba al día 4 reales, o lo que es lo mismo, traducido en maravedíes, 136 maravedíes. Si trabajase, ojo con esto, todos los días del año, ese obrero, en la España o en el Imperio Español de la época, podría ganar a equivalencia actual la suma de 5,5 euros anuales. Una mierda, comparado con lo que se estaba llevando crudo este canalla del duque de Lerma. Resumiendo, este pedazo de ladrón, porque de verdad no tiene otro nombre, del duque de Lerma hizo un pelotazo doble. Por un lado, fase primera, Lerma compra terrenos, solares y viviendas tirados de precio en Valladolid porque obviamente sabía, fue él el precursor, que la capital del Imperio Español se trasladaría allí. Una vez cambian la capital, se van a Valladolid, los precios se disparan por demanda. Alquila y vende al reinado, al funcionariado y a los cortesanos, además de muchas otras personas que se mudaban a Valladolid pues por más oportunidades o trabajo. Conclusión, Aceucha se capitaliza hasta los dientes. Fase 2. Con esa liquidez compra vivienda a precios de saldo en la antigua capital del Imperio Español, en Madrid, en las mejores zonas. Ojo, ya te lo comentaba antes, ¿no? Toda esa calle, desde Neptuno hasta Atocha. Pero cuando la capital vuelve a Madrid, evidentemente los precios vuelven a dispararse. Y otra vez, el astuto, el zorrillo del duque de Lerma vuelve a hacer caja. Vamos, que compra muy barato y vende muy caro. Vuelve a comprar muy barato y vuelta a vender carísimamente. Jugada maestra de un ladrón, ¿no crees? Y mientras tanto, el rey Felipe III saliendo a cazar, pescar y cuidando de las florecillas y plantitas. Porque sí, le encantaba la jardinería. ¿Y qué pasaba con el pobre españolito plebeyo? Pues trabajando como un cabrón y pasando más hambre que un perro para pagarle las fiestas y orgías, no te piensas que la tenían de palo, a todos estos caraduras espabilados. Porque de verdad que esto no tiene otro nombre, de verdad. Y fíjate una reflexión que me viene al pelo, y es que esto es algo muy común y propio de la falta de liderazgo en el mundo corporativo.
de hoy en día. Y es que si tienes poder dentro de una organización y eres un bobo como el rey Felipe III, cualquier listo puede manipularte a su antojo. ¿Sabes qué? El duque de Lerma fue en realidad el verdadero rey del Imperio Español. Felipe era algo así como su marioneta, esa marioneta de la casa de los Austrias menores. Y diciendo menores ya lo estoy diciendo todo. Me parece muy interesante una reflexión que hace Alfredo Alvar en su biografía sobre este canalla. Ahí va. El duque de Lerma hizo del poder su industria, del clientelismo su arma, del robo su profesión, de la rapiña su himno, de la corrupción su ser, de la mentira su lema, del exceso su emblema, de su extraordinaria inteligencia su perdición. Se aprovechó de un rey débil que sobrevivía bajo la atenta mirada severa de su padre desde la tumba, el rey prudente Felipe II. Y dicen, o decían en la época, que el duque de Lerma sufría de remordimientos. ¿Sabe lo que hacía? Fundaba conventos o hacía generosas donaciones a iglesias o capillas. Aunque esos remordimientos le duraban muy poco y seguía robando a diestro y siniestro. Pero vamos, si lo piensas bien, nada muy diferente a cómo hacen muchos políticos o grandes empresarios de hoy en día, que si no roban más es porque su picardía, ingenio o contactos no les dan para más. Y como muy acertadamente decía mi abuela, aquí el que no roba es porque no puede. También te digo que el duque de Lerma fue acusado muchas veces de corrupción y de utilizar su posición política para enriquecerse a través de las especulaciones inmobiliarias. Pero desafortunadamente nunca fue castigado por sus fechorías, aunque estuvo muy a punto. Ya verás, te lo cuento ahora mismo. Había de hecho una coplilla que corría por las calles y corralas y que decía lo siguiente: para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Y es que acabaron por pillarle, aunque solamente pagó los platos rotos, su mano derecha y amigo del alma, Rodrigo Calderón, que por cierto, él era algo así como el válido del válido, y a quien ajusticiaron en la Plaza Mayor de Madrid. Fíjate que resultó muy jocoso e ingenioso cuando al duque de Lerma le entró de manera repentina la vocación religiosa y se hizo cardenal por gracia del Papa. De ahí lo de que se vistió de colorado, ¿no? ¿Qué hizo? Se volvió intocable y impidieron su ejecución. Y eso hizo que, pues pudo pasar muy tranquilamente sus últimos años en su finca de Valladolid hasta su muerte en 1625. ¿Y qué sucedió con su posición en la corte? Pues vas a flipar, porque fue sustituido en el cargo de valido por su propio hijo, el duque de Uceda, que traicionó a su padre. Ya sabes, cría cuervos y te sacarán los ojos. Fíjate una vez más si era listo el rey Felipe III, que fue el mismo quien nombró al duque de Uceda como su nuevo valido, después de hacerse patente que llevaba su padre años choriceando al Imperio Español y riéndose de la corona. Ay madre si hubiera levantado la cabeza su padre Felipe II o su abuelo Carlos I o V de Alemania. Madre mía, con lo que eran ellos. Con razón decía Otto von Bismarck, fundador de la Alemania moderna, que España es el país más fuerte del mundo, porque lleva siglos intentando destruirse a sí mismo y todavía no lo ha conseguido. Fíjate ya cómo nos veían en la época, esto fue un poco después, fue ya después en el siglo XIX, pero cómo veían a España, ¿no? Al Imperio Español. Claro, así no luce el pelo, porque lo que vemos en el Congreso de los Diputados con nuestra clase dirigente es cada día más vergonzoso. Solo van para desmenuzarse los unos a los otros. ¿Te estás preguntando qué es lo que sucedió en cuanto a la incalculable fortuna del chorizo duque de Lerma? Pues el conde duque de Olivares se encargó de despojarle de la mayor parte de sus bienes y rentas. Y para finalizar este episodio, te dejo una cita de Quevedo, contemporáneo del duque de Lerma, y que muy alarmado ante esa capacidad de influencia y fortuna que acumuló el padre del pelotazo inmobiliario, dijo: rey que cierra los ojos, da la guarda de sus ovejas a los lobos, y el ministro que guarda el sueño a su rey, le entierra, no le sirve. Rey que duerme, gobierna entre sueños, y cuando mejor le va, sueña que gobierna. Moraleja del ladrillo: cuida, controla y vigila tu patrimonio por ti mismo, porque nadie lo va a hacer mejor que tú, si no quieres que venga un rufián o ladrón como el duque de Lerma, te embauque y te robe todo y más de lo que tienes.
Y con esta última cita nos despedimos hasta un próximo episodio. Muchísimas gracias una vez más por escucharme y solamente desearte felices inversiones y que seas muy feliz.